Y bueno, vamos a hablar acerca de esta porción de la Escritura donde nos narra uno de los muchos acontecimientos que pasaron a las personas, a los discípulos que el Señor escogió durante su ministerio. Como todos saben, los evangelios narran la vivencia del Señor Jesús en la tierra: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esta ocasión la historia, ¿verdad?, o el contexto de la historia, dice que el Señor había preparado personas, 70, ¿verdad?, que fueran anunciando de dos en dos, preparando el camino para lo que había de venir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se estaba acercando. Entonces dice que les otorga poder, autoridad, para que ellos vayan y anuncien la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el inicio de Lucas, dice que los obreros son pocos y la necesidad o la mies es mucha. Entonces el Señor en su caminar siempre anduvo evangelizando, ¿verdad?, o enseñando que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario que las personas, ¿verdad?, de aquel tiempo y hoy en día nosotros conociéramos el camino del Señor para venir al arrepentimiento. Entonces, la historia que leímos en el Evangelio de Lucas nos habla del regreso de los 70. Cuando ellos se iban, el Señor les otorga autoridad, les otorga, les decía yo, el poder para poder sujetar espíritus impuros, demonios, para sanar enfermos. Y entonces en su regreso, dice la Biblia que ellos volvieron gozosos. Dice, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces hoy vamos a hablar de eso, del gozo. Quiero que recordemos la vez en nuestra vida en que más hemos estado gozosos, en que nos hemos regocijado de algo. Y si hoy le preguntara cuál ha sido el día con más gozo en su vida, muchos podrán decir, bueno, pues el día que me casé. Otros pueden decir el día que nació mi hijo. Otros pueden decir pues el día que conocí a Cristo. Pero estamos hablando de un gozo real, porque muchas veces no logramos identificar o discernir lo que es gozo. Vamos a ver qué es lo que no es gozo. Gozo no es reírse. Gozo no es sentirse bien. Gozo, hermano, no es tener buen ánimo. Porque si yo les hice esta pregunta, piensen en el día en que se sintieron más gozosos de la vida. Nadie pensó el día que lo corrieron del trabajo. Nadie pensó el día que se murió un familiar. Nadie pensó en el día, ¿verdad?, que quizá perdió todo lo que tenía, que sufrió una enfermedad. Sino que pensamos en resultados favorables para nuestra vida. Y es que el peligro de que la iglesia vive hoy, hablando del gozo, es que muchas veces nosotros perdemos el gozo sin siquiera saberlo. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, en nuestra vida humana pensamos que el gozo va relacionado a resultados, y la Biblia no dice eso. Filipenses 4:4 dice: estar siempre gozosos. No dice cuando las cosas vayan bien, sino que dice siempre. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano radica, hermanos, vamos a llamarlo así, es una estabilidad en nuestro interior que nace, ¿verdad?, por saber quién soy delante de Dios, aunque las circunstancias cambien. Usted puede ver a una persona y dice: ¡ah, qué gozoso estás! ¿Por qué? Porque lo ves feliz, porque lo ves riendo. Entonces los discípulos, en el versículo 17 que empezamos a leer, dice: ellos volvieron gozosos. ¿Por qué volvieron gozosos? Porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y entonces para ellos todo era felicidad y alegría. Y el Señor dice: yo vi caer a Satanás como un rayo. Y los que han escudriñado la palabra, hay otra porción en la escritura de los 12 discípulos, hermanos, que no pueden liberar a un endemoniado. Y entonces el papá le dice: oye, Señor, mi hijo se revuelca en el fuego, hace esto, hace lo otro. Y les dije a tus discípulos que lo liberaran
y no pudieron. Y entonces el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y el Señor los liberta y les enseña. ¿Y por qué hago el contexto de la comparación con esta historia? Mismas personas, mismo Jesús, diferente resultado. La Biblia dice que estos llegaron contentos, como cuando usted y yo muchas veces abrimos esa puerta. ¿Y cómo llegamos? Contentos. ¿Por qué? Porque todo ha sido favorable para nuestras vidas. Pero cuando los resultados no han sido favorables, entonces al entrar nosotros por esa puerta, nuestro rostro es distinto. Y usted puede percibir que el hermano le acontece algo, tiene una situación. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano, hoy en día nosotros lo entendemos que radica o lo canalizamos solamente en qué, hermanos, en resultados, en éxito y no en la presencia de Dios. Y es que la Biblia es clara cuando habla del fruto del Espíritu Santo, y el primero dice que es amor, y después dice gozo. El gozo debe estar en nosotros, pero muchas veces nosotros no manifestamos gozo. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, porque muchas veces nosotros como los discípulos simplemente reflejamos un gozo cuando las cosas van bien. ¿Qué quiere decir? Cuando usted ora y hay un resultado. Pero ¿qué tal si usted ora y ora y el resultado o el éxito no llega? Entonces su fe, hermanos, ¿qué pasa? Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué recae? Porque muchas personas no han perdido la fe, no han perdido las ganas de venir a la iglesia, pero quiero decirles que se han perdido o hemos perdido el gozo. Porque lo que hace el gozo es que a nosotros nos fortalece. Vamos a leer lo que dice Nehemías en el capítulo 8, en el versículo 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Nehemías 8, versículo 10. A ver, hermano Santiago, fuerte y claro. 8:10. ¿Sí? Luego les dijo, y comer dosuras y bebed vino dulce y mirad porciones de los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Dice, no entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, el Señor a lo largo de su caminar, Él demostró el regocijo que tenía por ser lo que era y no por lo que manifestaba. ¿Qué quiero decir? Hoy la iglesia se mueve en gozo dependiendo a lo que nosotros vemos y no a lo que nosotros somos. A lo que el resultado es favorable y no es favorable. ¿Qué quiere decir esto? Dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Quiere decir que si nosotros no estamos gozosos, pues estamos débiles. Cuando usted no está gozoso, la obediencia se vuelve pesada. El venir se vuelve solamente rutinario. El pedir una oración se vuelve a veces hasta obligación. Y entonces la fe ya no es convicción, sino se vuelve emoción. ¿Qué quiere decir? Cuando el gozo se va de nuestra vida, quiere decir que nunca fue gozo, sino que simplemente fue una satisfacción momentánea que nosotros experimentamos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Filipenses nos habla de regocijarnos siempre. Amén, aleluya. Y el regocijo se va a determinar no importando las circunstancias, sino representando o entendiendo la identidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo y Silas fueron apresados, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Estaban cantando, alabando al rey. Decía un hermano por ahí, yo vi una prédica de él, decía, le amarraron los pies, le amarraron las manos, pero les olvidó taparles la boca.
Porque ellos estaban Felices. así, hermanos, encadenados. Y dice que ellos cantaban, Alabando al Rey. alabando y glorificando a Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el gozo representaba su identidad. El Señor le dice, no se regocijen por esto, sino regocíjense en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué digo esto? ¿Qué va a pasar cuando usted venga a la iglesia y no dance? Porque usted danza porque siente el gozo y la presencia de Dios. Inclusive hoy pudo danzar a alguien y hablar lenguas, pero la Biblia en Corintios 13 dice que así hablase lenguas angélicas y entendiese todo y no tengo el amor en mí, no me sirve de nada. Mateo 7 dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto. El Señor dijo, nunca los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Usted es una persona que manifiesta dones de Dios y dice, hermano, siempre está gozoso. Y quiero decirle que el gozo no se determina por lo que usted ve, sino por lo que usted es. Quiere decirle que cuando las cosas van mal, como Pedro y Silas, ¿cuál hubiera sido el resultado? ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban predicando al Señor. Habían sanado a una persona que estaba enferma. Y el resultado para la iglesia de hoy en día tendría que ser favorable, porque sería injusto que si yo le estoy sirviendo a Dios, si oré por alguien, pues venga a mi vida prisión. Y entonces al venir a una aflicción a mi vida, pues después viene una queja, después ya no creo. Y ese es, hermanos, algo que se mueve de manera constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy los creyentes se quieren ir de la iglesia porque el resultado que ellos querían no llega. La Biblia dice que no es nuestra voluntad, sino la del Señor. Pero a veces la voluntad del Señor no es nuestra voluntad. Y entonces se vuelve dolor, se vuelve pesar, se vuelve cansancio, se vuelve incredulidad. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nosotros manifestamos es suficiente para experimentar que estamos gozosos delante del Señor. Pero ¿qué quiere decir? Es importante nuestra identidad, nuestra condición. Y es algo a lo que la iglesia le ha dejado de poner la mirada y vemos más en lo que Dios pone en nosotros. Dios puso dones. Y entonces, como yo manifiesto los dones del Señor aquí, pues yo puedo pensar que estoy bien delante del Señor. Pero el Señor dijo, no se regocijen por eso. No les estoy diciendo que no nada más se gocen por eso, sino que el verdadero gozo está en que yo les conozco. Dice, regocíjense en que su nombre esté inscrito. Nosotros en la actualidad tenemos un nombre, ¿para qué? Porque es nuestra identidad. Con él sabemos a qué familia pertenecemos, cómo nos llamamos, quiénes somos. Usted quiere recoger algo, un paquete, y dice, ¿el nombre de quién? Fernando Yair. El nombre es necesario en nuestras vidas para identificarnos delante de las personas, para demostrar quiénes somos, para poder llegar a un lugar, para poder entrar a un lugar. Y Isaías dice, yo les di un nombre a ustedes. Un nombre el cual yo he reconocido. ¿Qué quiere decir el Señor? El Señor no nos va a reconocer por lo que nosotros hagamos, sino por lo que nosotros somos delante de Dios. La iglesia hoy está muy ocupada en actividades, está llena de ocupaciones, de ministerios que son parte de, porque el Señor mandó a 70 a liberar, a sanar, pero cuando regresan con gozo le dijo, hey, se están equivocando. Su gozo no se puede basar en lo que hacen, sino en lo que son. Voy a poner un ejemplo, Marta y María. Si ustedes siguen leyendo Lucas, creo que allá adelantito viene la historia de Marta y María, sí, adelantito, ahí mismo Lucas 10. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Pero ¿qué hicieron Marta y María, hermanos? Todos conocen la historia de ellos. Marta recibió a Jesús en su casa al igual que su hermana María. Y si nosotros vemos a Marta, Marta estaba activa, voy a decirlo así. Porque ¿qué hacía Marta? Era activa, útil, ocupada. ¿Y qué hacía María? Sentada, quieta, escuchando al Señor. Quiere decir, Marta hacía cosas para Jesús. Porque le dijo, Señor, ¿no ves todo lo que hago y mi hermana
Y el Señor dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta hacía cosas, María disfrutaba estar con el Señor. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros hacemos muchas cosas, a lo mejor dentro de la iglesia, pero a veces no disfrutamos hacerlo para Dios. La Biblia dice: todo lo que hagáis, no lo hagáis como para los hombres, sino hacerlo como para mí, como para Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos dones y los ponemos por obra. Yo predico, hay alguien que es un pilar, otra persona que es un vaso. Y el hecho de que un día seamos usados por el Señor y nos ocupe grandemente, solamente, hermano, quiero decirles que es un gozo mal enfocado y mal empleado. Porque yo puedo decir: bueno, ya Dios, estoy restaurado, ¿por qué? Porque Dios me usa. La Biblia dice que Dios puede usar a las piedras si Él así quisiere. ¿Qué quiere decirle? Su don no es más importante que su condición. Ojo, no estoy diciendo que los dones sean malos, porque Dios, inclusive en oración, dijo: pongan por obra los dones que yo les he dado. Pero estoy hablando de su condición. Es como si tuviéramos al mejor guitarrista y así el hermano no hubiera en pecado, hiciera lo que hiciera, nosotros nos enfocáramos: pero es que toca la guitarra muy hermoso. La iglesia hoy le da más valor al don que a la condición delante del Señor. Y cuando el Señor nos llame, la Biblia dice: regocíjense porque sus milagros están escritos. No, regocíjense porque las prédicas están dice: porque tu nombre, porque yo sé quién eres delante de mi presencia. Por eso la iglesia a veces nos fatigamos mucho en el servicio a Dios, y no estoy diciendo que esté mal, porque es parte de, pero estamos mal enfocados en el gozo que representa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que muchas personas se gozaron a pesar que los resultados no eran los que ellos esperaban. Pero el gozo del Señor nos enseña a vivir confiados en la respuesta de Dios. Sadrac, Mesach y Abednego, ellos, hermanos, no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Y ellos tenían una orden, decían: se tienen que postrar, porque si no, los echaremos en el horno de fuego. Y dijeron: no nos postraremos. Y ustedes pueden decir: qué fe de los hermanos. Pero imagínense que usted es la persona de esa historia, y usted dice: no me voy a postrar. Y antes de que venga un ángel y lo rescate, escucha, pues ahora el rey calentó 7 veces más el horno. Si a veces nosotros nos pasa algo aquí y luego viene otra enfermedad, y saben que decimos: no, hermano, es que no salgo de una, cuando entra otra yo ya no le sirvo al Señor, yo no. Ellos escucharon que 7 veces más iba a calentar el horno, y ellos dijeron: nosotros no nos postraremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, dice, nos puede librar de ese horno. Y si así no fuera, aún así no lo haremos. La Biblia dice que se pusieron, lo metieron, y metieron a 3 y se veían 4 y decían: no eran 3 los que estaban, ¿por qué vemos 4? El otro era el ángel del Señor. Y cuando lo sacaron, ni aún sus ropas se habían quemado. Pero ¿por qué digo esto? Porque el resultado para cualquiera de nosotros hoy, la iglesia del día, tendría que ser favorable, porque pensamos que como estamos haciendo las cosas bien, el resultado tendría que ser favorable a nuestras vidas. Y esa frustración llega mucho al pensar y al corazón de la iglesia, porque pensamos que entonces Dios se olvidó de nosotros, que Dios está actuando mal, que Dios no me contesta. Y entonces, ¿saben qué pasa? El enemigo cree en mí el querer huir, ya no estar, no creer, no confiar. Porque el apóstol Pablo decía: yo sé vivir con abundancia y con escasez. Porque el gozo que él tenía, o para él la vida no significaba los bienes que poseía. Dice: para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, y si Cristo hoy me quiere quitar esto y mañana me quiere dar el otro. Otro ejemplo de gozo es Job. Y fíjense lo que dice el libro de Job. Empieza diciendo el Señor a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Él le hablaba por su nombre, que no hay varón como él. Dijo: pues sí, si todo le das, pero quítale y vas a ver cómo. Y dice que él empezó, hermanos,
Y todos conocen la historia de Job. Decía: yo sé que mi Redentor vive, desnudo vine al vientre de mi madre, desnudo he de volver. Porque eran personas que aprendían a gozarse en medio de la dificultad. Hoy en la actualidad nosotros perdemos el gozo de una manera instantánea. ¿Por qué? Porque a veces solamente es satisfacción y no es gozo real. ¿Por qué lo puedo ver? Porque usted puede danzar todo el culto y si la hermana le hace una mueca, usted se va. Que ya no quiere venir a la iglesia, se sale del grupo y dice: esa iglesia me destrozó. Y al ratito vuelve la persona. Quiere decir, somos seres humanos que nos equivocamos, pero la mayor equivocación es donde nosotros ponemos nuestro gozo. Por eso el Señor dice: no poner la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Maldito el varón que confía en el varón, bendito aquel que pone su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se ha venido aumentando, porque la Biblia lo dice así. Todos dicen: es que van a ser mejores días. La Biblia dice que vendrán días peores. Van a estar buenos días si nosotros estamos en Cristo confiados. Pero dice que va a venir maldad y la maldad va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Y el Señor tira esta frase y dice: hallaré fe en la tierra en mi regreso. Hallaré personas que estén convencidas el por qué han sido llamados, quiénes son, para qué son. Yo tengo 2 hijos y yo no le llamo a mi hijo Samuel, hijo primero de primaria, hija el primero de kinder, o hijo el primer lugar en carrera, segundo, o hija la más obediente. Quiero decirle que yo no le hablo a mis hijos por sus logros o por sus no logros. Les hablo por lo que son mis hijos. Y el día de mañana, si un hijo tiene más logros que otro y el otro me sale no con tantos logros, quiero decirle que la condición de los dos va a ser la misma. ¿Por qué? Por amor. Dice: no se regocijen en lo que hacen, sino en lo que son. ¿Y qué somos hoy nosotros, iglesia? Hemos perdido nosotros la atención de qué somos nosotros delante de Dios. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que somos hijos, porque hemos sido adoptados, porque somos engendrados no de voluntad de carne, sangre y varón, sino de Dios. Dice: y si somos hijos, somos herederos. ¿De qué? De las promesas del Señor. Amén. ¿Y cuáles son las promesas del Señor? Que seremos salvos, que nuestra casa será salva si nosotros creemos. Dice: nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuáles son las promesas del Señor? Que nuestros graneros estarán llenos. Entonces, ¿por qué la frustración ante las situaciones que pasan en la vida? Porque el gozo depende de eso. Hemos perdido la brújula de quién soy. Usted, por ejemplo, si su papá es policía y está en un problema, usted dice: no, pues yo sé de quién soy hijo. Si su papá es tránsito, va a decir: no, pues yo sé, si me vuelve un semáforo, mi papá me ayuda. Porque sabe a quién pertenece. Si a mí me preguntan algo de estructuras, pues yo sé quién es mi papá. Yo le pregunto a él y me va a ayudar. Pero la iglesia ha perdido la identidad de quién es, de dónde viene, de para qué nos ha llamado el Señor. Y nos enfocamos, al igual que Marta, estamos activos, útiles, pero podemos ser una iglesia que aunque esté activa, está vacía. Que aunque esté activa, no está gozosa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, aunque no lo externamos de manera superficial, no nos sentimos a gusto en la iglesia. ¿Y saben por qué no nos sentimos a gusto en la iglesia? Porque nuestro gozo está enfocado en otras cosas, en actividades, en lo que hay que hacer, en lo que ya no hago, en por qué no sale esto, y no está enfocado en lo que somos para Dios. El Señor le dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. No se regocijen porque son libres, o porque los demonios salgan, porque yo vi caer, dice, a Satanás del cielo. Yo sé que él está derrotado. Yo lo que quiero que ustedes entiendan qué son ustedes para mí. Y a menudo, hermanos, se nos olvida eso. En esta semana, yo de manera personal he tenido días, voy a llamarlo así, difíciles para cualquier persona, ¿verdad? Porque Dios ha hablado a mi vida en esta semana
familia, en nuestro negocio, con situaciones, vamos a llamarlas así, que son días que dices, es que este día quieres que acabe y hubieras querido no levantarte de la cama. Pero en medio de ello, el Señor nos hace a nosotros comprender y entender quiénes somos. ¿Por qué, hermanos? Porque es ahí donde nosotros empezamos a gozarnos, no en lo que perdemos, sino en lo que tenemos, en lo que somos para Dios. Hay personas que nos enfocamos y nos afanamos tanto en lo que no tenemos, que descuidamos lo que tenemos hoy. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de qué tenemos hoy. Hoy tenemos vida. Hay personas en una camilla que está deseando tener más vida, oportunidad de caminar, de servir, de abrazar a su papá, de perdonar a un vecino, de volver a estar en una casa. Y lo que tenemos a veces nosotros lo desperdiciamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos perdido el sentido del gozo dentro de la iglesia. Dice, si un miembro se goza, 4 le da envidia, 5 les da coraje, 7 se van. Dice, todos se gozan. Aleluya. Si uno se duele, todos se duelen. Porque todos son miembros de un cuerpo. Nosotros tenemos que recibir las cosas del Señor con gozo y enfocarnos en gozarnos. Aunque parecía repetitiva la frase gozo, 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 es algo que se pierde, porque les decía yo, creemos que si estamos sonrientes, estamos gozosos. Pero quiero decirle que hay alguien que se ríe en la iglesia todo el culto y puede estar muy vacío, puede estar muy triste, puede ya no querer venir a la iglesia mañana, pasado, porque no lo entienden, porque no le comprenden, porque Dios no le contesta, porque las cosas no le han salido. ¿Saben por qué? Porque está canalizando todo al éxito y no a la voluntad de Dios en su vida. El libro de Habacuc dice una frase, hermanos, que siempre me ha gustado hablarla, la he predicado varias veces. Habacuc 3:17. Hace no muchos días el hermano, creo que Abraham la leyó. Habacuc 3:17. Dice la palabra de Dios. ¿Ya la encontraron, no? Amén. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, aleluya. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Quiere decir el profeta Habacuc, todo lo que le producía inseguridad de manera terrenal puede ser quitado, pero dice, aún con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el gozo viene del cielo o de las cosas del cielo, como la Biblia lo marca, no necesita de que la tierra coopere. ¿Sí me estoy explicando? A veces nosotros queremos ver los resultados de manera terrenal, pero sí decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque mi reino no es de este mundo. Yo estoy haciendo tesoros, o hagan tesoros en los cielos, porque yo aquí iré y prepararé moradas para ustedes, para que ustedes, donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces, ¿cuál es el tema de la iglesia de hoy en día? Hoy nosotros nos hemos enfocado simplemente en manifestar los dones del Señor, sin muchas veces sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, porque pensamos que es un requerimiento. Hermanos, si tú no danzas te vas a ir al infierno, si no hablas las lenguas no vas a entrar en el cielo.
Pero Corintios 13 nos dice todo lo contrario. Dice, así tú fueras el que mejor predicas, porque dice, entendieses todos los misterios, hablases lenguas angélicas, dieses todo lo que tienes para dárselo a los pobres. Dice, y no tienes amor, nada sois y de nada sirve. Cuando la iglesia cambia el foco del gozo en los resultados y no en lo que Dios ha hecho para nosotros, es un peligro silencioso. ¿Por qué, hermanos? Porque en un tiempo no muy lejano usted querrá abandonar la iglesia, querrá irse a otro lado, a otra iglesia, a otro lugar donde no vean lo que yo soy, lo que dice la Biblia, así te remontares hasta las estrellas o debajo de la tierra, y dice, de ahí yo te sacaré. Porque el Señor nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. La pregunta es, ¿qué se está escribiendo en nosotros? Hay una parte de la Biblia, y a lo mejor muchos la han leído, que Moisés le dice así al Señor: Señor, si no haces esto, ráeme de tu libro. O sea, dice, quítame, arráncame del libro que está ahí. Éxodo 32 creo que es. Moisés sabía lo que él era. Ni siquiera dice, Señor, ya no hagas que yo con la vara convierta el agua. Dice, quítame de tu libro, Señor. Bórrame de ahí. Por amor e intercesión a un pueblo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es importante lo que se está escribiendo de nosotros delante de la presencia de Dios. Yo le quiero decirle, ¿quién es usted o quién sería yo? Ya se apagó el micrófono. Gracias. Hermanos, si mañana yo no predico, si a partir de mañana yo dejo de predicar, dejo de orar, dejara de danzar si fuera mi caso, si orara y no pasara nada sobrenatural, ya se apagó este otro también. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo. ¿Ahí me escuchan? Si mañana, hermanos, les decía yo, ya no predico, no me dejan hablar. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Amén, hermanos. Si mañana ya no predico, en mi caso que es parte del ministerio, si mañana usted ya no danza, si mañana el que oraba y pasaban cosas sobrenaturales, ya no pasan cosas sobrenaturales, si mañana el que era el vaso ya no habla el Señor a través de él, la pregunta es, ¿seguirás teniendo gozo? Amén. Porque si quitan todo eso, ¿cómo te identificas delante del Señor? Porque todo eso es del Señor. Todo eso son parte de los dones que Él puso en nosotros. Pero si el Señor quita mi danza, mi predica, ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Qué estoy siendo yo para Dios? Yo puedo decir, hermanos, es que yo he predicado y el hermano, no, Señor, yo he danzado 15 horas seguidas. Y si no, va a decir, ¿cuál es el fruto que tú estás dando? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no dice que es prédicas, danza, pilares, odres, milagros. Dice es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, mansedumbre, templanza. Lo que tú eres, no lo que tú puedes hacer con lo que yo te doy, sino lo que tú eres para con las personas. Porque eso que yo te estoy dando es mío. ¿Qué es lo que tú eres cuando las personas actúan mal contigo?
Lo que tú eres es cuando te estresas y te quieres ir y lloras y ya no. Eso es lo que tú eres. Lo que Dios te da es lo que Dios manifiesta. Y hoy tú cantas y danzas como para producir un gozo que ya está en ti. Y a veces cantas y cantas no porque estés gozoso, sino porque quieres producir gozo. Y entonces dice, oye, el culto estuvo muy apagado, hermanos. No, el culto no está apagado. Hoy puedes estar apagado tú. Y puedes ir a un lugar y dices, ya sentí la presencia. Y otro dice, yo no sentí nada. Y no es porque no esté la presencia de Dios ahí, es porque tu gozo se está manifestando en tus resultados. Y tú puedes decir, es que en esa iglesia se siente más que en esta, hermano. Así vayas a Jerusalén, al río Jordán y estés ahí. Si tú te estás basando en gozarte en un resultado de éxito favorable para ti, no va a pasar nada. Una vez mi esposa me decía, es que yo estaba escuchando la palabra, sí, me estaba yo quebrantando y te volteé a ver a ti y estabas bostezando. Y yo le dije, no, pero sí la escuché también. Me dice, no, pero es que yo la sentí ese día y era para mí. Le dije, pues es que a lo mejor era para ti, le dije yo. Y es que yo no te volteé y dije, no puede ser, estaba bostezando y yo lo que estoy sintiendo. Le dije, bueno, porque pues a lo mejor en ese momento yo no estaba canalizando mi sentir y mi pesar, o no estaba sintiendo que Dios me hablara a mí a través de esa palabra como te estaba hablando a ti. No quiere decir que la prédica no haya sido buena, sino que en ese momento mi corazón no estaba receptivo a eso porque no era el dolor que yo estaba presentando. Entonces, nosotros podemos canalizar el gozo así, y es un peligro que se canaliza así, hermanos, en el 90% de los creyentes, porque las emociones se acaban. ¿Cuántas personas se han parado y cuando se bautizan y se lo va a servir a Dios toda la vida y a lo largo de 3 meses se van? Y nosotros decimos, no, hermano, pobrecillo, se fue. Pero al final, ¿qué es lo que estoy diciendo? Quiero expresar con esto que al final ellos enfocaron su ministerio y su vida a entregarla a un resultado que no llegó. Y entonces por eso usted se frustra y se quiere ir, y mañana viene y pasado no, y usted tiene una lucha. Es una lucha que usted va a pelear. Y si usted culpa a la iglesia, al hermano, va a seguirlo culpando así. A donde usted vaya, va a encontrar una persona que le va a hacer el tropiezo a su vida, si usted no decide primeramente gozarse en lo que tiene, en lo que es, para Dios y para su familia. Todos los que estamos aquí somos servidores de Cristo. Y dice el Señor, ya no quiero que sean solamente mis siervos, sino que también sean mis amigos. Porque un amigo no tan solo sirve por hacerlo, sino lo hace por amor, por compromiso, por empatía. Nosotros trabajamos a veces, no porque debemos trabajar muchas veces, sino porque necesitamos trabajar. Pero cuando las cosas son tuyas, o hablando del Señor, cuando somos parte de Él, nos dice amigos, porque un amigo sabe lo que se va a hacer y para qué se va a hacer, pues lo haces de una manera más armoniosa, más empática para con las personas. Quiero decirle que lo que nosotros hacemos aquí no es para beneficio humano, sino que somos aquellos hombres como los 70, que lo que tienen que hacer es preparar el camino para lo que se ha de avecinar, para poder entrar a la presencia del Señor. Y es como si nosotros quisiéramos estorbar en el plan del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque las iglesias, ¿de quién son, hermanos? O la iglesia es de Cristo, las almas son de Cristo. Y a veces estamos, no, es que allá el hermanito dijo aquello, en aquella iglesia me dijeron esto y en otra iglesia. Y usted es un milagro y se regocija el Señor. Si viniera y nos dijera, ¿por qué te regocijas en eso? ¿Te regocijas porque en esta iglesia da un mensaje del Señor a través de alguien? ¿Te regocijas porque aquí se danza? ¿Por qué no te regocijas de quién eres delante de Él? Porque quiero decirle que muchos de los que estamos aquí podemos recibir la palabra y otros nos dormimos. Otros la sentimos y otros la despreciamos. Inclusive muchos me pueden estar oyendo ahorita y otros no me pueden estar oyendo. A algunos les gusta venir y a otros vienen a la fuerza.
algunos sienten el querer cambiar y otros simplemente saldrán de aquí igual. ¿Por qué? Porque nuestras emociones se siguen basando en el éxito, en las cosas que el Señor dijo que no pusiéramos nosotros la mirada. Y entonces quiero decirle que la iglesia puede mantenerse 1 año, 10 años, 20 años, 30 años sin su don, porque eso es don de Dios, es de Dios. Pero usted delante de Dios no se va a poder mantener ni 1 minuto de pie sin su condición apropiada. Y usted dice que necesito que venga el hermano que predica para que la iglesia fluya. No es cierto, hermano. Dios va a fluir. Así hay 10, 20, 30, 1000, 2000, porque el gozo se va a presentar en lo que usted es delante del Señor. En este mismo momento puede haber una persona, 2 personas abajo de un árbol con las mismas necesidades que nosotros, clamándole al Dios que nosotros servimos, y Dios va a estar ahí. Aunque no haya una guitarra eléctrica, no haya una batería, no haya un predicador, no haya un vaso que abre, porque su gozo se basa en lo que es para Dios. Y si la iglesia sigue pensando y basando nuestras emociones y condición a los ministerios de todos, quiero decirles que nunca vamos a avanzar, porque hoy no va a estar un vaso y mañana no va a estar en la guitarra y pasado en la batería ya no quiere venir y el domingo el predicador ya vio algo en alguien y se quiere ir y al rato ven cosas en el pastor. Y entonces les digo algo, su ministerio, su gozo, su crecimiento y su avance no se basa en lo que son, sino en el resultado que ustedes están obteniendo de las personas. Y entonces por eso usted a veces viene frustrado, a veces viene vacío, a veces sí quiere, a veces no, porque ha perdido la identidad. Es como cuando yo voy a la escuela de mi hijo, imagínense que le digo al portero que se llama Arturo, le digo, oiga, vengo por alguien. Y me va a decir, ¿sí? ¿Por quién? Por alguien. Yo tengo que decirle, vengo por José Samuel Beristain Ramírez, porque mi hijo tiene un nombre y es lo que lo identifica y por eso lo conocen. Pero si le digo, oiga, vengo por el niño que hace la tarea y el niño que se compra un agua de Jamaica y el que hace las excursiones, me va a decir, bueno, pues es que mira, hay muchos que hacen eso porque es necesario que lo hagan. Viene una escuela donde tienen que hacer tarea, viene una escuela donde hay un receso y se compra un agua, viene una escuela donde tienen que hacer excursiones. Pero ¿quién es tu hijo? Y cuando yo le diga, mi hijo es José Samuel Beristain, él decir, yo ya sé quién es tu hijo. Porque lo que hace José Samuel en el recreo, lo hacen muchas personas. Lo que estoy haciendo en este momento, tomando un micrófono y dando una palabra, hay hermanos que lo están haciendo en otras iglesias, en otras colonias, en otras ciudades, en otros países. Pero lo importante es qué va a hacer cuando yo llegue a la presencia del Señor. Entonces, si para usted a veces es más importante el don que la condición, quiero decirle que está en una equivocación. Porque la condición tiene que estar presta para que el don pueda fluir ante la presencia de Dios. Porque yo puedo estar siempre dispuesto a servirle a Dios, pero mi condición delante de Dios no es la apropiada, y antes de que yo pueda hacer que las almas vengan al arrepentimiento y se edifiquen, lo que voy a hacer es un tropiezo para las personas de decir, ¿cómo puede ser que el hermano haga eso? Y yo puedo decir, hermano, Dios puede usar hasta un burrito como lo hizo con Balaam. Y puede ser cierto porque Dios lo hace. Pero lo único que estoy haciendo es justificando, dado a mis resultados, mis fallas, lo que soy yo delante de Dios. La Biblia dice que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y que Él pone en unos una cosa y en otros otra cosa y en otros otra cosa, para que a la larga podamos ser un solo cuerpo. Por eso dice, no pueden ser todos oídos, porque si todos son oídos, ¿quién va a ser la boca? Pero, y si todos son boca, ¿quién va a ser los pies? Por eso a cada uno les he dado un don, el cual tienen que ejercer y poner por obra. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo avance. Una persona puede vivir sin boca, es decir, sin hablar. Puede vivir usted sin hablar. Y puede avanzar. Puede vivir sin un oído, una persona sorda. Una persona ciega, usted las ve en la calle, alguien que no tiene brazos. Ayer fuimos nosotros a un evento de la escuela de mi hija donde eran paralímpicos, se llaman, atletas de alto rendimiento que motivaban a los niños a que ellos pueden hacer las cosas
Uno no tenía piernas, la otra tenía una enfermedad chiquita, en silla de ruedas. Y motivaban a las personas que ellas eran personas normales. Dice, nosotros somos personas normales. Sí, hemos llorado, pero yo cargo tantas libras, soy el número 8 a nivel mundial. Y motivaban a los niños, a que no molestaran a las personas por su condición y entender que las personas en esa condición eran iguales a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia puede caminar si hoy no tiene ojos. Dios ha puesto ojos, pero los ojos no están. Un ser humano puede vivir hasta sin un pulmón, sin un riñón, sin dedos, pero nadie puede vivir sin la cabeza, hermano, sin el corazón. Imagínense, no hay nadie que viva sin cabeza, porque la cabeza es Cristo, dice la Escritura. Y nosotros somos el complemento unos con otros, pero que tenemos que seguir siendo funcionales para que la iglesia crezca en el gozo de las cosas que nosotros esperamos conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Nosotros el día de ayer sufrimos un robo, hermanos, en el cafecito que acabamos de prender. Un ratero se metió. Y no tan solo es que se haya metido, nos robó televisión, sistemas de cámaras, nos robó dinero, celulares. Y le decía yo a mi esposa, obviamente como seres humanos pues se siente feo, pero le decía yo, ya estoy acostumbrado, en el trabajo nos han robado. Pues que Dios le bendiga a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pudiéramos afligirnos conforme al resultado, pudiéramos decir, ¿cómo nos pueden robar si es un café cristiano? Qué malo, ¿por qué Dios? Porque ahí hablamos de Dios, tenemos Biblias, tenemos esto, y el resultado no era ese. Yo esperé que nunca me fueran a robar, porque pues se supone que ahí debe estar la presencia de Dios, y todas las personas que van dicen, ay, qué bonito se siente. Pero, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque al final decidimos seguir laborando. Teníamos una reservación de unos hermanos de una iglesia que iban a hablar de la palabra de Dios, y otros hermanos llegaron, y otros hermanos. Y al final la frustración de un robo se convirtió en bendición para nuestras vidas y para las vidas de otras personas de la iglesia. Decían, oigan hermanos, podemos hacer reuniones aquí de matrimonio si podemos. ¿Qué nos quería quitar el diablo? El gozo, no tan solo a nosotros, a todas esas personas que pudimos decir, no, ya no, Citlali ya nos robaron. Pues ya nos robaron. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que seguir adelante, Dios proveerá. Y que esa persona, pues Dios le bendiga. Y entonces, yo pudiera venir triste, hermano, porque ciertamente en cosas materiales nos robaron algo de dinero. Pero la Biblia dice que el Señor es el que da, el Señor es el que quita, el Señor es el que bendice. Y si hoy tenemos abundancia, vamos a tener gozo. Y si mañana hay escasez, vamos a tener gozo. Porque nuestro gozo depende en lo que somos para Dios. Pudiéramos perderlo todo en esta tierra, como decía David, pero no queremos perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que hoy quiero decirle que lo que usted esté pasando, que le está quitando el gozo a las cosas para con el Señor, hermanos, tiene que desecharlo y disipar y enfocar su gozo en lo que es usted para Dios. Usted es un hijo, usted es el heredero. La Biblia dice que es más que vencedor en Cristo Jesús, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que somos reyes, sacerdotes, que somos siervos, que somos amigos del Señor, si nosotros así lo creemos. La Biblia no dice que somos vencidos, derrotados. Al contrario, dice, si tú crees y entiendes de quién eres hijo, puedes levantarte con poder, con autoridad, con confianza, y no tan solo te vas a regocijar de que ores si alguien sane, de que ores si alguien se libre, sino de lo que vas a representar de parte de Dios en esta tierra. Así que, hermanitos, hermanas, enfoquémonos en nuestro don, pero como lo hizo María,
disfrutando la presencia de Dios en nuestra vida. No canalicemos todo a la actividad, a la comodidad, sino al sentir a Dios en nuestro corazón en cada momento. Usted puede sentir a Dios hasta finalizar cuando le diga al hermano la paz del Señor. Dios te bendiga, hermano. Y puede que no lo sienta y puede que lo sienta, todo va a depender de cómo está su corazón. Así que si hoy podemos hacer algo es limpiar nuestro corazón y enfocarlo y meterlo al gozo del Señor. Es la estabilidad de creer que aunque las circunstancias cambien, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? El día de ayer, y les voy a contar esto, pasaron cosas paranormales, hermanos. Gloria a Dios. Ahí en el cafecito tenemos un timbre que ti llama de las mesas de arriba, ¿no? Y ya estábamos cerrando. Obviamente los empleados, ¿verdad? Algunos parte de la familia pues tenían la zozobra de que los rateos van a regresar hoy, van a regresar hoy, van a regresar hoy. Y yo decía, ya no van a regresar. No, sí van a regresar. Y entonces de repente se escuchaban ruidos arriba y ya se empezaba a espantar. No, es que miren, dijeron hermano Juan, miren los peritas cómo se me pusieron, miren. Y pasaron cosas que decía la muchacha, oiga, aquí dejé un rollo de bolsas y no está. Y yo no, ¿cómo no? Sí va a estar. Y luego, hermanos, si esto es real, faltaban unas llaves y las busqué en el mandil. Saqué todo el mandil, saqué un limón que tenía el mandil y digo, no están las llaves. 2 horas buscando las llaves y viene mi sobrino y las saca del mandil. Me dice, tío, aquí estaban las llaves. Pero ya con la paranoia, no, aquí estaban las llaves. Aquí están las llaves. Yo le dije, hijo, no estaban ahí, en serio. No, tío, me está engañando. Le dije, no estaban ahí. Bueno, pasó. Se nos perdieron otras llaves. Venimos a buscarlas, no estaban. De repente busca su cartera y abre la cartera. Me dice, tío, aquí están las llaves. Le digo, en la cartera. Y no estaban, en verdad que no estaban. Yo se lo aseguro, yo abrí y no estaban. Ah, bueno, no pasa nada, le decía yo. De manera espiritual le decía, no pasa nada, es de lucha. Le dije, ahorita, si no podemos, no vamos a tener lo que nos haga el hombre. Bueno, no lo voy a hacer más largo. Fuimos a su casa a guardar unas cositas y cerré mi portón eléctrico y dejé los 2 botones así en la mesa y me doy la vuelta y se empieza a abrir mi portón. Y le digo, Citlali, ¿tú abriste el portón? Y me dice, ¿qué pasó? Y veo los 2 controles en la mesa y le hablo a mi sobrino y le dije, César, me acaban de abrir el portón también ahorita. No, tío, no me digas eso. Pero, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque al final dije, no te preocupes, ya ahorita llevamos la botella de aceite, le dije. Llegamos allá, estuvimos un ratito platicando, mi esposa y yo oramos con él. Y el miedo que él tenía de no estar arriba, de no estar abajo. Le dije, hijo, vamos a dormir. No, tío, usted lloró. Y ahora ya yo duermo aquí, duermo allá. Se disipó, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real. Existe. Cuando le dije, nos abrieron el portón, dijo, tío, pues el problema es con ustedes, quédense mejor allá, me dice. Le dije, sí, es con nosotros, no pasa nada, le dije, eso se tiene que ir. No, es que yo le tengo más miedo a esas cosas del diablo que a un ladrón. Porque si un ladrón viene, pues corro, dice, pero esas cosas... Le dije, no, yo prefiero que sea esa cosa que tú no ves, a que sea una persona y pueda causarme un daño o causarle yo un daño a él por querer defenderme. Le dije, yo prefiero que sea eso porque ahorita se va a ir. Y le digo eso en el afán de que el gozo, hermanos, como cantamos, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así que lo que usted tiene, eso que usted ve muy pequeño, eso que pareciera nada, es lo que Dios destinó para que usted sea feliz. Y esa porción usted la tiene que disfrutar, porque Dios, si te pone en lo poco y le eres fiel, dice la Escritura, sobre lo mucho te va a poner. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, estoy hablando
de una iglesia. Hoy somos una iglesia pequeña, pero tenemos que ser una iglesia fiel, de cuidar a las personas, de cuidar a las almas, de tener empatía, de gozarnos, de aferrarnos, de ver el error de otro, no para juzgarle, sino para ayudar y orar por él para que él pueda corregir su vida. No para criticar a otra iglesia, porque ellos, al igual que nosotros, están buscando tratar de alcanzar la salvación. Tenemos que orar unos por otros. No somos los mejores, la mejor iglesia, la única. Dios tiene un pueblo siempre reservado para las grandes peleas, batallas, luchas. Lo que sí Dios quiere son corazones dispuestos, gozosos a entrar en ese plano espiritual que hoy nosotros estamos viviendo. Así que hoy, en estas alabanzas de oración, hermanos, gócese. No necesita aplaudir muy fuerte para decirle: Dios, estoy gozoso. Necesita estar libre de aquí para sentirse gozoso de la presencia de Dios. No necesita igualar el paso del que danza, porque a veces dice: hermano, ¿por qué no danzo? Porque no es algo para ti que se ha repartido. Tú puedes gozarte con un corazón dispuesto. Pero es que David danzaba y el hermano Pablo danza y la hermana danza. ¿Por qué yo no? Porque esa parte no te ha sido dada a ti. Hay otra forma de gozarte delante de la presencia del Señor. Así que hoy, hermano, hermana, no tan solo se enfoque en el ministerio, hoy enfóquese en eso que no vemos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,